Eh, Bien, muy buenas tardes. Lo que vamos a realizar ahora es, pues, básicamente la continuación, ¿no? Básicamente la continuación de lo que se trabajó la semana pasada, ¿sí? Entonces, eh, en la última sesión, lo que hemos realizado es justamente eh, la definición de lo que es una magnitud. Hemos visto la interpretación bajo un enfoque aritmético, luego netamente físico, ¿no? Un poco más amplio, ¿no? ¿Qué son las magnitudes escalares, vectoriales? ¿Qué son las magnitudes fundamentales? Obviamente, a partir de ellas, ¿cuáles son las derivadas, ¿no? Las magnitudes derivadas. Y obviamente esa parte es muy importante porque a partir de ahí yo voy a lograr un correcto análisis dimensional. Ahora, para el análisis de las magnitudes vectoriales necesitamos ideas previas, ¿no? Como por ejemplo el teorema de senos, teorema de cosenos, y aprovechamos en colocar algunas ideas geométricas que son de mucha utilidad, así como ¿qué, profesor? ¿Qué hemos visto? Hemos visto que es un circunradio, que es un irradio, que es un circuncentro y qué cosa es un incentro. Evidentemente, este campo, ese aspecto es profundizado por el campo de la geometría. Entonces, estamos viendo solamente lo necesario, ¿no? El teorema de cosenos también lo hemos analizado. Entonces ya vimos también que era un vector. ¿Cuáles eran los elementos del vector? Bueno, tenía magnitud, sentido, dirección, y colocamos un ejemplo que lo desarrollamos en vivo. Luego, ¿qué es un vector unitario? También vimos. Básicamente es el vector dividido entre el módulo de dicho vector. Y utilizamos el método del paralelogramo, ¿no? Básicamente el método del paralelogramo utiliza los movimientos que están permitidos para vectores, ¿no? Por ejemplo, un vector, ¿no? Habíamos mencionado que un vector se puede mover a lo largo de su línea de acción. ¿Qué era su línea de acción? Su línea de acción era como una pista, ¿no? Infinita, y, y el vector era como un vehículo que podía desplazarse libremente por esa vía. O sea, el vector, ¿no? Libremente puede transitar por toda la línea roja como si fuera un vehículo sobre una pista. El siguiente método, o perdón, el siguiente movimiento es buscar las paralelas, ¿no? Si yo tengo un vector así, el vector siempre va a buscar su paralela, ¿no? ¿Qué cosa es una paralela? Su paralela significa de que si yo prolongo hacia el infinito, ¿no? Yo puedo prolongar, supongamos, ¿no? Hacia el infinito, ¿no? Aproximadamente, hacia el infinito, y esto también hacia el infinito, nunca se van a cruzar. ¿Qué es cruzarse? O sea, nunca van a hacer esto. O sea, siempre van a estar sin cortes, sin mostrar cortes, ¿no? Entonces, ese es uno de los movimientos. Otro de los movimientos que nosotros tenemos que tomar en cuenta es justamente esto, que se puede invertir el sentido. O sea, por ejemplo, yo puedo tener un vector hacia allá, supongamos, netamente hacia la derecha, y supongamos que ese vector es el vector, supongamos, el vector A, ¿ya? Entonces, si yo quiero invertir este vector, ¿no? Entonces, lo que yo voy a realizar es esto, ¿no? Evidentemente, voy a invertirlo, lo voy a invertir, ¿ok? Pero ¿eso qué va a generar? Va a generar de que, evidentemente, sea el vector anterior, ¿no? O sea, es el mismo vector, pero invertido, o sea, entonces es el mismo vector A, pero con un signo negativo. El signo negativo, ¿no? Te va a indicar justamente de que eh, ha nacido a partir de qué? De una inversión, ¿no? Has cambiado el sentido. Ese negativo es importante. Entonces, básicamente con esta idea es lo que vamos a trabajar y lo que vamos a demostrar el día de hoy. En la clase pasada, en la clase pasada, en la sesión anterior, nosotros demostramos, ¿no? Cómo se trabajaba, por ejemplo, un vector A más un vector B. Y un vector A más un vector B, obviamente tenía como resultado un vector resultante, ¿no? Y obviamente no era pues una suma numérica, así como por ejemplo 5 más 3 igual a 8, ¿no? No se trata de este tipo de sumas, porque como ya se trata de elementos vectoriales, no solamente tiene cantidad, ¿no? Si yo considero 5 más 3, 8, porque estoy considerando solo cantidad,
En este caso estoy considerando, aparte de la cantidad, estoy considerando dirección, que era la dirección, era el ángulo que formaba con respecto al horizontal, y el sentido, si se va a la derecha, arriba, abajo, noreste, sudeste, etc. Entonces, nosotros analizamos esto, ¿no? Usando el método de paralelogramo. Lo que vamos a realizar hoy día es justamente la otra operación que se puede realizar, ¿no? ¿Cuál es la otra operación? La otra operación es cuando se restan. Y no estás restando cantidades, no estás diciendo, pues, profesor, 7 menos 2, por ejemplo, es 5, no, no estás diciendo eso. Tú, vuelvo a repetir, no solamente estás trabajando con cantidades, estás trabajando con dirección y estás trabajando con sentido. Entonces, profesor, estos dos vectores, si se están restando, por así decirlo, se están restando, entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener un vector diferencia. Así. Ese es el vector diferencia. ¿Y cómo voy a trabajar este vector diferencia? Obviamente, utilizando el método del paralelogramo. Profesor, ok, entonces ya esbocé qué es lo que voy a trabajar. Exactamente. Lo que vamos a trabajar hoy día es justamente el hecho del cálculo del vector diferencia. Ok, estoy colocándolo así y voy a poner sus flechitas arriba, ¿no? Vector A, vector B y vector diferencia. Ok, perfecto. Entonces, básicamente nosotros partíamos de colocar un vector así, ¿no? Nosotros colocarnos un primer vector así. Supongamos que este sea el vector A. Supongamos que este sea el vector A. Voy a reducir esto porque si no después se terminan borrando cosas futuras. Ahí está. Supongamos que ese es el vector A. Ahí está. Y por acá voy a tener al vector B. Voy a dibujarlo, ¿ya? Por acá. Al vector B. Ahí está. Ya, acá. Listo. Por acá. Y voy a imaginar que este sea el vector B. Voy a poner así, B. Aunque creo que lo más conveniente es que este sea A y luego este sea B. A ver, vamos a analizarlo. A ver, sería así. No, así está bien, suficiente. Puede ocupar en realidad cualquier ubicación, ¿ah? Solo que estoy viendo una manera en la que sea comprensible. Ya, nosotros partíamos de un esquema así, ¿ya? Partíamos de un esquema así y no había mayor problema. Cuando nosotros, por ejemplo, queríamos hallar la resultante, ¿qué es lo que hacíamos? Tomábamos la paralela, por ejemplo, de la, y colocábamos así, ¿no? Así, buscando la paralela, lo ubicábamos de esa manera, ¿no? Y este sería, pues, seguiría siendo A, ¿no? Pues solamente buscó la paralela, y está correcto porque habíamos dicho de que la puntita de uno busca la colita de otro. Entonces, el vector resultante sería aquel que une el inicio con el final, ¿no? Y este sería, pues, el resultante, ¿no? Eso es lo que vimos en la clase anterior, ¿de acuerdo? Eso es lo que vimos en la clase anterior. Busca la famosa secuencia, busca el trencito, y la resultante, pues, es la que cierra, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Y aplicábamos, pues, el teorema de cosenos, y es todo un proceso que ya lo hemos visto en un video anterior. Pero, ¿qué sucede en este caso? En este caso no estamos hablando, pues, de la suma. O sea, ¿esto serviría para quién? Serviría cuando yo tengo, pues, ¿no? Vector A más un vector B, ¿no? Serviría para esto. Pero en este caso, pues, no quiero eso. Yo lo que quiero es un A menos B, ¿no? Vector A menos vector B. Entonces, ¿qué voy a realizar? Entonces, voy a borrar esto, no me sirve. Y lo que voy a realizar es los movimientos permitidos para los vectores. Entonces, si B es el vector dirigido hacia la derecha, yo lo que necesito es menos B. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Evidentemente, yo sé que es muy probable que ya lo haya pensado, es cambiarle el sentido. Básicamente eso. ¿Por qué, profesor? Porque si yo le cambio el sentido, ya no tengo B, sino lo que tengo sería voy a reducir esto, por acá, lo que yo tengo es un menos B, en realidad es esto, ya está, listo. Entonces lo de verde lo estoy indicando, ¿no? Porque justamente me estoy haciendo referencia a lo de verde, y estoy dándole ese cambio, ¿no? Ya no estoy mirando hacia la derecha, estoy mirando hacia la izquierda,
Y evidentemente eso se ve reflejado en el signito menos que estoy viendo acá. Ahora, por otro lado, está correcto porque está haciendo el trencito, ¿no? Porque la punta del verde está tocando la cola ¿de quién? Del guinda. Entonces ya no cabe duda, ¿no? Entonces, acá lo que se busca, y lo que siempre, siempre, siempre se busca, es justamente algo que una el inicio de todo con el final de todo. O sea, en cierto modo, lo que yo podría decir es de que este vector diferencia, en realidad es como que siguiera siendo un tipo de resultante, ¿no? Lo voy a poner con otro color, ¿no? Es como si siguiera siendo una resultante. ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa es una resultante? Aquel que une el inicio con el final. O sea, en realidad sigue siendo una resultante. Pero, ¿por qué entonces por qué se le llama entonces, profesor, diferencia? ¿Por qué se le llama diferencia? Se le llama diferencia porque efectivamente no ha sido en forma natural, no ha sido simplemente por un traslado buscando paralelas como en el caso real, ¿no? En el que teníamos A más B, sino que ha sido necesario, ¿no? Voy a colocar, se ha hecho necesario invertir el vector B, el vector B. O sea, se ha hecho necesario ese cambio. Entonces, al hacerse necesario ese cambio, recibe ese nombre, ¿no? De vector diferencia porque comienza a asumir un signito menos, ¿no? Y evidentemente da la impresión de resta, ¿no? Lógicamente. Pero eso no cambia el hecho de que este vector diferencia siga siendo un tipo de resultante. ¿Por qué? Porque sigue uniendo el inicio con el final. Entonces, ahí está el trencito y acá está la resultante, que en este caso sería el vector diferencia. Que lo voy a poner por acá, con rojito. Vector diferencia. Voy a cerrar por acá. Ahí está. Y listo. Ahora, profesor, ¿qué es lo que voy a hacer? Recordemos de que este sistema al inicio, ¿no? Al inicio de todo, tenía un angulito por acá, ¿no? O sea, el vector A y el vector B tenía un ángulo referencial θ, ¿no? Entonces, en este caso, el θ se mantiene, ¿por qué? Porque necesito este angulito, ¿no? Este angulito, ¿por qué? Porque voy a aplicar el teorema de cosenos. Para aplicar el teorema de cosenos, obviamente yo necesito la medida de los lados, porque yo he dicho, una manera de poderse aproximar a lo que nosotros estamos analizando, en este caso, que es el vector diferencia, al menos lo vamos a hacer por el lado de ¿qué? De sus medidas. Entonces, ya no trabajo solo con vector A, vector D y vector B, o sea, no voy a trabajar con ello, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque el trabajo ya se hizo, ¿no? El hecho de invertir y el de cerrar, ya hemos hecho el trabajo, digamos, que corresponde a vectores. Lo que corresponde ahorita es trabajar con medidas. Entonces, ¿qué medida tiene este lado guinda? Tiene medida A. Recordar que en la clase anterior yo tengo el vector A, ¿no? Yo tengo el vector A. Y si yo le calculo el módulo, o sea, cuánto mide ese vector A, está el módulo del vector A, lo que yo voy a obtener es simplemente, de forma resumida, la letra en mayúscula. Entonces, por eso le estoy poniendo simplemente A. En este caso, al rojo le pondría simplemente D, ¿no? Y al verde simplemente le pondría B, ¿no? De esa manera, ¿cuánto mide el guinda? A. ¿Cuánto mide rojo? D. ¿Y cuánto mide verde? B. ¿Podría aplicar teorema de cosenos? Claro que sí. Entonces, básicamente, nosotros vamos a tener lo siguiente. Voy a poner por acá. El lado opuesto al ángulo, ¿quién es? El D. Entonces yo digo D, ¿no? Con negro, todo ya con negro, ¿no? D al cuadrado, ¿ya? Al final le pongo el cuadrado. Es igual a la suma de cuadrado de los otros dos, ¿no? El hecho de tener en esta parte la aplicación del teorema de coseno, el teorema de coseno siempre es acá menos, ¿no? Dos veces los lados que forman el ángulo, o sea, el producto de los lados que forman el ángulo, A y B, ahí está, 2A por B, multiplicado por el coseno de θ, ¿no? Y acá le voy a poner dibujadito, θ, por el coseno de θ. Y esto de acá es al cuadrado, acá es al cuadrado y acá es al cuadrado. Listo. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, este cuadrado lo puedo pasar a este lado como raíz, ¿no? Y no hay ningún problema. Pero lo que tiene que quedar claro es este menos, mire.
sea, cuando hay el vector diferencia, acá justamente queda menos. Y cuando yo quiero el vector resultante, que es justamente el famoso A más B, no, así, A más B, él es todos los elementos, básicamente, todos iguales, los mismos, ¿no? A al cuadrado, B cuadrado, pero en vez de menos, cambiaría por un más, ¿no? Cambiaría por un más, lo único que cambiaría es esto. Entonces, cuando es diferencia, y es coincidente, ¿no? Cuando es diferencia es menos, y cuando es un resultante, vendría a ser más, tomando los mismos elementos. Entonces, de esa manera se utiliza el método del paralelogramo. Entonces, básicamente lo único que he hecho es aplicar correctamente cuáles son los movimientos permitidos, ¿de acuerdo? Para los vectores. Y he utilizado un apropiado teorema de cosenos, que no es complicado en realidad, ¿no? Es bastante sencillo. Entonces, ok. Eh, bien, entonces, ahora lo que vamos a analizar es la siguiente operación que se puede dar entre vectores, ¿no? Porque desde que hemos trabajado vector resultante y vector diferencia, desde ese punto nosotros ya estábamos trabajando lo que son operaciones. Pero ahora vamos a continuar con otra operación que es el famoso producto, ¿no? Pero producto no solamente hay de un solo tipo. Yo tengo producto, pero no solamente de un solo tipo, vuelvo a repetir. Por un lado tengo de tipo escalar y por otro lado tengo de tipo vectorial. Eh, He sabido de que todo lo que es referente a escalar, nosotros ya habíamos anticipado esto, es referente a cuestiones numéricas. Y el vectorial considera también, pues, cuestiones de dirección, de sentido, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se trabaja cada una de ellas, cuál es la diferencia entre ellas y cuál es, de repente, lo que tienen en común. Entonces, vamos a empezar con lo que es el producto escalar. El producto escalar básicamente es netamente numérico, vuelvo a repetir. Entonces, profesor, ¿cómo se trabaja? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un vector A, ¿no? Acá está mi vector A, este es mi vector A, ¿no? Vector A es menos I más J menos 3K. Profesor, para empezar, ¿a qué hace referencia este I, este J y este K? ¿A qué hace referencia? Es más, acá uno lo está simbolizando de esta manera, ¿no? Pero también puede ser simbolizado de esta manera, con un gorrito así tipo gorrito chino, ¿no? Así, ¿no? Entonces, es una cuestión de simbolización nada más, ¿no? O sea, no necesariamente la flechita, sino también puede tener gorrito chino, ¿no? Entonces, ok, pero ¿a qué hace referencia el I, el J y el K? Lo que hace referencia básicamente es a los ejes, ¿no? Por ejemplo, estamos acostumbrados, ¿no? Y la mayoría, ¿no? Está acostumbrado a trabajar en un plano de dos dimensiones, el X y el Y, el horizontal y el vertical. Pero hay un tercero, ¿de acuerdo? Hay un tercero que pasa de esta manera, así, pasa de esta manera. Y ese vendría a ser, pues, el eje, el famoso eje Z. Y acá ya se trabajaría, pues, en una cuestión 3D, ¿no? Muy importante para lo que es geometría del espacio, por ejemplo. Yo voy a pintar esta zona que se encuentra en la parte inferior de color verde, esta zona, ¿no? Voy a tratar de precisarlo un poquito, ahí. No estoy pintando esta zona. Imagina que lo que estoy pintando es justamente el piso de mi casa. ¿No? Ahí está el piso de mi casa. Estoy pintándolo de verde. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Listo. No, está pintadito. Listo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros hay que sabernos ubicar. Esta esquinita que vemos, ¿no? Es como si fuera la esquina, pues, de nuestra casa, ¿no? ¿No? Esta esquinita que vemos. Lo de verde es el piso. Entonces, este puntito sería toda la esquina de una de nuestras casas, ¿no? Sería la esquina que está justo en el mismo piso y que justamente comparte la unión, pues, de tres caras, ¿no? Lo que he pintado es una cara. La siguiente cara, ¿dónde estaría? Esta es una cuestión geométrica. ¿Ya? Esta es una cuestión. La siguiente cara sería una cara vertical, que en este caso estoy pintándolo de amarillito, ¿no? Esta sería una cara vertical, ¿no? Una cara vertical, ahí está.
¿Y la cara frontal dónde estaría? La cara frontal estaría conformado pues por, justamente, y lo voy a poner de marroncito, ya voy a ponerlo de marroncito. Justamente necesitaría este filo y necesitaría este filo, ¿no? Y esa pared, ¿no? ¿No? Acá, mira, imaginemos que yo tengo esto. Ya supongamos, ¿no? Un rectángulo. Ese rectángulo yo tendría que pintarlo y esa sería la tercera cara. Entonces, es como se comienza a formar una especie de caja, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos trabajando en un plano 3D. Entonces, cada uno de estos ejes, ¿no? Tanto el X, el Y y el Z, hace referencia, pues, a cada una de las letritas cuando nosotros trabajamos, pues, en una cuestión de análisis de vectores. Por ejemplo, para el X le corresponde el Y. Para el Y le corresponde el J. Y para el Z le corresponde el K. Pero esta cuestión no solamente queda acá, esto tiene una cuestión de diferencia de signos. Por ejemplo, obviamente este es el origen de todo, ¿no? Hacia la derecha son los X positivos y acá se refleja en su Y. Pero si estuviera a la izquierda, ya no sería eso, sino sería menos Y. Lo mismo acá, ¿no? Hacia arriba es J, pero hacia abajo sería menos J. Hacia adelante un K, pero hacia atrás es otro valor, ¿no? Siempre cuando buscas su opuesto, obviamente estás trabajando con el signo menos. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Vamos a ir viéndolo poco a poco. Lo que vamos a ver ahora es simplemente detallar que el Y hace referencia a que se trata del eje X, ¿no? ¿No? El X. El J hace referencia a que se está tomando en cuenta al Y. Y el Z está haciendo referencia, perdón, el K está haciendo referencia a que se está trabajando en el Z. Básicamente eso, o sea, no hay más. Ahora, ya tengo el vector A y tengo el vector B. ¿Qué es lo que se hace? Se transforma en forma de matrices. Profesor, ¿cómo es eso de forma de matrices? No entiendo. Ya, ok. Lo que se refiere a matrices, generalmente, voy a poner acá, ¿qué es una matriz? ¿Qué es una matriz? Una matriz simplemente es un ordenamiento de números, ¿de acuerdo? Es un ordenamiento de números que tiene muchas utilidades en realidad. Por ejemplo, para resolver una ecuación, se puede utilizar matrices. Y ese método, ¿ya? ¿De acuerdo? Tiene un nombre conocido, o sea, el hecho de resolver una ecuación utilizando matrices se conoce como el método de Cramer. O sea, es algo existente. ¿Cómo lo trabajaría, profesor? Hay un video enterito de cómo trabajar Cramer, y eso creo ya lo había mencionado en la sesión anterior. Entonces yo le sugiero que en el canal revise justamente el método de Cramer y se convenza de qué manera se puede resolver una ecuación utilizando matrices. Pero básicamente, ¿cómo yo construyo una matriz? Por ejemplo, supongamos que la ecuación es así. 2x, supongamos, más 4y menos 3z, menos 3z, igual, no sé, a 2. Supongamos acá el siguiente sería pues 3x menos 2y más 4z, ¿no? Igual a 9, supongamos. Y por acá x menos 4y más 5z igual a 10, supongamos. Es una suposición. Entonces, por ejemplo, para Cramer, nosotros necesitamos una matriz, ¿de acuerdo? Del sistema, al cual voy a llamar simplemente matriz del sistema, lo voy a llamar como A, esa es mi matriz del sistema. ¿Y cómo construye mi matriz del sistema? Utilizando todos los coeficientes. En este caso, voy a jalar un poquito más acá. Y, por ejemplo, de la primera ecuación, de 2x más 4y menos 3z igual a 2, los coeficientes serían 2, sería 4 y menos 3. Para el siguiente, los coeficientes serían 3, menos 2 y 4. Para el siguiente sería 1, ¿no? Menos 4 y 5. Se acabó. Entonces, lo que tengo a continuación es justamente la matriz del sistema. ¿Cómo lo voy a hacer? Así tipo, como si estuviera encerrando en corchetitos. Ahí está. Y he construido una matriz. ¿Qué es una matriz por eso? Es un ordenamiento de números. Que tiene obviamente una finalidad, tiene una función. En este caso sería
el hecho de resolver ecuaciones, ¿no? Del tipo lineal. Ahora, si bien no estamos en álgebra, quiero que quede claro, se necesitan tantas ecuaciones como variables tengo. ¿Cuántas variables tengo? Tengo 3. Tengo la X, a la Y, a la Z. Entonces, ¿cuántas necesito como mínimo? Necesito 3. Profesor, si tuviera 5 variables, necesita 5 ecuaciones. Profesor, si yo tengo 5 ecuaciones y me dan 4 ecuaciones, te falta 1. Profesor, si yo tengo 5 variables y me dan 6 ecuaciones, te sobra 1. Entonces, lo ideal es que, de acuerdo a la cantidad de variables que tienes, tengas una cantidad determinada de ecuaciones. Tengo 4 variables, 4 ecuaciones. 5 variables, 5 ecuaciones. 7 variables, 7 ecuaciones. ¿No? Ok, entonces, de eso se trata más o menos el concepto de matriz. Entonces, en este caso, acá me están dando el vector A y el vector B, y lo que me interesaría es encontrar sus coeficientes. ¿Y cuál es el primer coeficiente, por ejemplo, de esta parte? El primer coeficiente, profesor, acá yo veo un menos, no veo ningún número. Es porque ahí se encuentra el -1. Acá veo simplemente más, es porque ahí se encuentra el 1 positivo. Entonces, ahí no podemos fallar. Acá sí está clarito, ¿no? Sería el -3. Profesor, del siguiente sería 2. Del siguiente sería 3 positivo. Y del siguiente sería 1 positivo, ¿no? Está 1 positivo. Entonces, ¿por qué? Porque justamente si vas a darle la forma de matriz, tienes que justamente trabajar con los coeficientes. Entonces no se te puede escapar ninguno. Ahora, la primera matriz que yo voy a colocar va a ser una matriz horizontal. Ya, va a ser una matriz horizontal. ¿Cuáles son los valores? -1, +1 y -3. Entonces, acá en forma horizontal se está colocando -1, 1 y -3. Luego, de forma vertical, ¿cómo se está colocando? Se está colocando 2, 3 y 1. Por eso 2, 3 y 1. Ah, o sea, profesor, el primero de ellos es vertical y el segundo de ellos es horizontal. Exactamente. Perdón. Es al revés, es al revés. El primero de ellos es el horizontal, ¿no? El horizontal, ¿no? El primero de ellos se pone en horizontal y el segundo de ellos en vertical. Ahora sí, está haciéndolo al revés, un pequeño lapsus, ¿no? Ok, entonces por eso que acá se encuentra el primero en forma horizontal, también conocido como una matriz de 1 por 3, ¿no? Esta es una matriz 1 por 3. ¿Por qué, profesor, una matriz 1 por 3? Porque tiene una fila y 3 columnas, ¿no? ¿Cuáles son sus columnas? Una columna, 2 columnas, 3 columnas. Y las filas son las horizontales, ¿no? Y la siguiente sería pues una matriz de 3 por 1, ¿no? O sea, 3 filas, una columna. Una fila, 2 filas, 3 filas y una sola columna. Ahí está. Entonces, profesor, el primero se coloca en horizontal y el segundo en vertical, claro que sí. Profesor, ¿y por qué se coloca así de esa manera y de repente no de otra? Ahorita voy a explicar por qué. Voy a borrar acá. ¿Sí? Voy a borrar. Antes de explicar el por qué, profesor, ¿cómo vamos a trabajar esto? Fácil. Este -1 se multiplica con este 2. Ahí está, -1 por 2. Luego el siguiente 1 se multiplica con el 3. Y acá tengo, ¿no? 1 por 3. Y luego el -3 se multiplica por el 1. Y lo tengo por acá. -3 por 1. Entonces simplemente es una cuestión, ¿cómo se llama? De operación, ¿no? Y déanse cuenta de que cuando se trata de producto escalar, el símbolo que se utiliza, miren, es un punto. O sea, se utiliza el famoso puntito. Por eso que cuando nosotros estamos en aritmética, nos dicen, si tú multiplicas así, da lo mismo que le pongas punto, ¿no? Es lo mismo. Pero en realidad no es lo mismo. O sea, es lo mismo en la aritmética. ¿Por qué? Porque en la aritmética siempre se trabaja con cantidades, pero en la física no. En la física se trabaja con cantidades, pero también se trabaja con elementos vectoriales. Entonces, en la física ya colocar X o colocar punto ya no resulta igual. Se coloca punto cuando estás trabajando un producto escalar como lo que estamos haciendo a continuación, como lo que estamos haciendo en este momento. ¿Ok? Entonces, simplemente sería -1 por 2, -2. 1 por 3, 3. 3 menos 2 es 1. Y -3 por 1 es -3. ¿De acuerdo? Y me quedaría pues a ver, vamos a ver. Acá me quedaría -2, ¿no? -2. Acá me quedaría 3.
y acá me quedaría menos 3. ¿Cuánto es lo que me queda? Lo que me queda es 3 con 3 se va, ¿no? 3 con 3 se va, y me quedaría pues un menos 2. O sea, acá le falta, ahí está el signo, no se ve muy bien, pero ahí está el signo, ¿no? No van a pensar que es un 2. Ahí está el menos 2. Listo, se acabó. ¿Qué es lo que me quedó? Me quedó un número. Así de sencillo. Profesor, pero ¿por qué se trabaja así de esa manera? ¿Por qué uno se tiene que poner horizontal y el otro vertical? Porque de esa manera justamente se logra la multiplicación de matrices. Y se le ha dado una forma de matriz, por eso de que yo estoy multiplicando como si fueran matrices. Profesor, haga un ejemplo, por favor, de cómo se multiplican las matrices. Ok, yo voy a poner acá algunas, algunos conceptos teóricos que le pertenecen al álgebra, pero son muy útiles en esta parte. Voy a colocar, por ejemplo, lo siguiente. Voy a colocar 2, 1, 3, y voy a colocar 3, 1 y 5. ¿De acuerdo? Listo. Y acá voy a colocar el famoso no, el adecuado 411, ¿sí? O así nomás, 41. Acá voy a colocar un, no sé, un 22 o un 21. Y acá voy a colocar, eh, no sé, puedo colocar de repente un 3, 2. ¿Listo? Por otro lado, acá voy a colocar lo mismo, ¿ya? 2, 1, 3. Así, voy a colocar 2, 1, 3, 3, 1, 5. Y por acá voy a tomar los mismos valores, ¿ya? Voy a tomar al 4, 2, 3, pero voy a ponerlo así, mira, 4, 2, 3. Y acá voy a colocar al siguiente, sería 1, 1, 2. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, profesor, ¿por qué he hecho eso? Ahorita vamos a ver por qué lo he hecho. ¿Ya? Entonces le voy a poner acá su forma de matrices, que es como si estuvieran encerrándose en corchetitos. Ahí está. Ahí está. Listo. Por acá, esto es importante conocerlo, ¿ah? Esto es importantísimo. Es un poco, tal vez, pesadito para algunos, pero es muy importante diferenciar esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Listo. Profesor, ¿qué es lo que quiere hacer? Lo que yo quiero hacer básicamente es una multiplicación escalar, ¿no? ¿Qué es lo que se hace con, con las matrices? Básicamente se hacen multiplicaciones escalares. No se hacen multiplicaciones vectoriales, porque las matrices están referentes a números, básicamente. Ahí estoy aplicando una operación de producto escalar. Ahora, acá la cuestión es de que no todas las matrices son multiplicables. O sea, a lo que yo me voy es de que no todas las matrices pueden multiplicarse efectivamente. Entonces, profesor, ¿de qué depende eso? Depende mucho de lo siguiente y este es un punto clave, por favor. Así que mucha atención acá. La primera matriz, ¿no? O sea, la matriz que tengo acá, ¿no? Que estoy subrayando, esta matriz pregunta, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene? A ver, ¿me pueden, por favor, opinar mediante el chat? ¿Cuántas columnas y cuántas filas tiene? O tal vez puede activar su micro. A ver. Ahí está, me escribieron. Vamos a ver. A ver, ¿qué me dicen por acá? Columnas 3, filas 2. Excelente, claro. Tiene 2 filas, ¿no? Porque las filas, eso no cambia, las filas son horizontales. ¿Cuántas filas tiene? 2. ¿Qué es lo que primero yo declaro? Declaro las filas. Ahí está, 2 filas por 3 columnas. Profesor, ¿cuáles son las columnas? ¿Cómo declaro las columnas? Las columnas son verticales. Una columna, 2 columnas, 3 columnas. Y filas son horizontales. Entonces, acá, si es posible, le voy a poner los nombres, ¿ya? Esto de acá son filas horizontales.
Y lo que está arriba son columnas. ¿De acuerdo? Ahí está. Verticales. Entonces, esto sería una matriz 2×3, por ejemplo. Ahora, la siguiente, ¿cuánto sería? Serían 3 filas y 2 columnas. Recuerde que las filas son horizontales, ¿no? Sería 1, 2, 3, y columna sería 1 y 2, ¿no? Y siempre se coloca primero las filas por número de columnas. Entonces yo tengo una matriz, una multiplicación de dos matrices, donde la primera matriz es 2×3 y la siguiente es 3×2. Listo. Todavía no voy a operar nada más, ahí queda. Entonces rápidamente ya puedo identificar este también. Este sería un 2×3, ¿no? Puedo poner acá 2×3. Y se está multiplicando por un 2×3 también. ¿Ya? Un 2×3. Ok. Ahora, ¿cuál de estas dos opciones va a poderse multiplicar efectivamente? ¿Cuál de ellas se multiplica? Entonces, lo que yo tengo que hacer es encontrar el famoso puente. ¿Cuál es el puente, profesor? El puente es el siguiente, mira. Tienes 2, 3 y luego tienes 3, 2. Cuando los del medio o los centrales o como ustedes deseen llamarlo son iguales, genera un puente. Entonces, ¿eso qué te garantiza? Te garantiza de que sí se va a poder multiplicar. Mientras que en el siguiente es un 2×3 y luego otra vez 2×3 y acá no hay puente, mira. No hay una conexión. Entonces, si tú comienzas a operar acá, tú vas a perder tu tiempo. Acá no se puede. No se puede. Solamente puedes cuando hay un puente, hay un nexo. Entonces, eso tiene que quedar importante, profesor. Entonces, acá se pudo, ¿por qué? Porque acá tú tienes una matriz 1×3. ¿Y esta qué es? Esta es una 3×1. ¿Hay puente, profesor? Claro, mira, ahí está, en el 3. Por eso que la multiplicación, ¿no? O el producto fue posible. Entonces, profesor, en el segundo caso no es posible. ¿Por las puras voy a operar? Claro que sí. ¿Y en el primero sí? Sí. ¿Y ahora cómo operaría, profesor? ¿Cómo multiplicaría o cómo trabajaría? Del primero, y eso tiene que quedar clarito. Del primero, tomo fila. Vuelvo a repetir. Del primero, tomo fila. Del segundo, tomo columna. Así se trabaja. Entonces, primero lo primero. Profesor, usted me dice que sí se va a poder. Esto va a tener un resultado, evidentemente. Claro, va a tener un resultado. ¿Y su resultado qué dimensiones va a tener? ¿Va a tener 2×3 o 3×2? Las dimensiones que va a tener es lo que marque el inicio y lo que marque al final. O sea que esta será pues un resultado del tipo 2×2. Y ahora vamos a ver pues, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién va en el primero? O sea, la primera fila por la primera columna. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, este es fácil. El 2 multiplica con el 4. Voy a poner acá rapidito. 2×4. Luego más, ¿quién corresponde? El 1 que vemos en esta fila naranja, o el 1 multiplicado por el 2. Más el 3 multiplicado por quién tocaría por el 3. En ese orden. ¿Y qué va? A ver, acá sería 2×4, 8, 1×2 es 2, ahí va 10, 3×3 es 9, más 10, 19. ¿Se acabó? 19. Entonces, en esta parte de acá, el primer elemento sería 19. ¿Listo? Ahora, si ustedes ven la ubicación, ¿no? Nosotros vamos a tener una 2×2, o sea, en realidad tenemos 4 ubicaciones. Tengo una ubicación ahí, tengo otra ubicación acá, tengo otra ubicación acá y tengo otra ubicación acá. O sea, en realidad son 4 ubicaciones. Ahora, dadas esas ubicaciones, ¿en qué lugar estaría? Este estaría en el término, puede usar la T o puede usar la A, yo uso la T, en el término que ocupa la primera fila, ¿no? Ahí está. Y también ocupa la primera columna. Y coincide, ¿no? ¿Es resultado de quién? De la primera fila por la primera columna. Qué bacán. Profesor, eso significa que en este segundo, a ver, déjeme ubicarlo, profesor. Este segundo es, según la ubicación, es primera fila, segunda columna, ¿no? Claro, primera fila, segunda columna. Eso significa que el del primero sigo tomando el anaranjado porque es de la primera fila
pero del segundo tendría que tomar la segunda columna. ¿Cuál es la segunda columna, profesor? La segunda columna es esta, ¿no? Esta de acá. Ah, ok. Entonces, primera fila por la segunda columna de la segunda matriz me daría esa ubicación, claro. ¿Y cuánto valdría? Vamos a ver cuánto vale, ¿ya? Sería 2, ¿no? Multiplicado por 1, más 1 multiplicado por 1, ¿está? Más 3 multiplicado por 2. ¿Cuánto sale esto? 2 por 1, 2, 1 por 1, 1. 2 más 1, 3. 3 por 2, 6 y más 3 que tenía, 9, ¿no? ¿Cuánto me sale? Entonces, acá me sale 9. ¿Y ese 9 dónde va? Ese 9 iría acá, ¿no? 9. Listo. Se acabó. Profesor, este de acá, ¿qué ubicación tiene? Este es el término que se encuentra, si ustedes se dan cuenta, en la segunda fila, pero primera columna. O sea, del primero utilizaría la segunda fila y de la segunda matriz utilizaría la primera columna. Exactamente. ¿Cuál es la segunda fila? Voy a encerrarlo de color marrón. ¿Ya? Sería esta, ¿no? Segunda fila por primera columna que sería de verde. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Sería el 3, ¿no? El 3, profesor, ¿qué 3? Este 3, ¿no? Este 3, 3, multiplicado por ¿quién? Por este 4, ¿no? Ahí está. 3 por 4. Más, el siguiente sería 1, ¿no? Por 2 y más el 5 multiplicado por el 3. ¿De acuerdo? O sea, el 3 va con el 4, el 1 va con el 2 y el 5 va con el 3. ¿Cuánto sale esto? Esto sale 3 por 4, 12, más 2 sería 14, 14 más 15 sería 29. ¿Y dónde va ese 29, profesor? Justamente la ubicación que hemos tratado, por acá. Y te quedaría el último. Profesor, ¿el último qué medidas tiene? Es un término que nace de la segunda fila y segunda columna. Segunda fila, segunda columna. O sea, de la primera matriz, ¿no? Porque este primer numerito te va a indicar que es de la primera matriz. Segunda columna, o sea, lo de marrón. Multiplicado por la segunda fila, ¿no? Lo voy a poner al azul para que se den cuenta que hago referencia a la segunda matriz respecto a su segunda columna, ¿no? Marrón por azul. ¿Cuánto será? Y esto quiero hacerlo rápido. A ver, sería 3 por 1, 3, 1 por 1, 1, hasta ahí van 4, 5 por 2 es 10, 10 y 4 que tenía 14. Entonces ahí bien 14. Y se acabó. O sea, yo primero tengo que garantizar que se pueda multiplicar y después, tengo que saber cómo multiplicar. Entonces, por eso que acá se multiplicó de esa manera, ¿no? El menos 1, ¿no? Estoy en este lado. El menos 1 con el 2, el siguiente 1 con el 3 y el menos 3 con el 1. Porque ese es justamente el ordenamiento operacional que te otorga justamente el trabajo con matriz. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esta primera parte. Ahora, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Ok, entonces, ya que hemos establecido la manera en cómo se realiza la operación, cabe mencionar la formulita que estamos observando a continuación. Y profesor, ¿y cómo voy a trabajar esta parte, ¿no? O sea, básicamente, ¿cómo se trabaja? Entonces, en realidad es bastante sencillo, Lo único que nosotros hay que recordar es que cuando nosotros nos referimos a lo escalar, nos referimos netamente a lo numérico, o mejor dicho, a lo que hace referencia a la famosa cantidad. O sea, lo que se está multiplicando prácticamente son cantidades. No me interesa la dirección, no me interesa el sentido. Entonces, acá están partiendo de un esquema donde está el vector A, el vector B, y están formando un ángulo. Entonces, ¿qué significa estas barritas que le han colocado? Estas barritas, en realidad solamente fue necesario una sola. O sea, solamente fue necesario así, colocar 1, 1. Solamente con pincel mejor lo hago, ¿ya? O sea, en vez de poner doble, solamente bastó colocarle esto, ¿no? Así, nada más. Pero ya, bueno, ya le pusieron doble. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo acá? Están haciendo una proyección.
esta partecita de acá, ¿dónde se ve? Se ve en la trigonometría. Por ejemplo, y esto se ve mucho también en la física, por ejemplo, en la parte de estática. Por ejemplo, si yo tengo, supongamos, esto se ve mucho en la parte de estática, ¿ya? Y quiero aprovechar la oportunidad para ir adelantándolo. Por ejemplo, yo tengo un vector, ya, tengo un vector, y en estática, estamos adelantando un poquito lo que vamos a ver más adelante. Este vector, yo lo puedo abrir en una horizontal, y lo puedo abrir en una vertical, así. Ese azul lo puedo abrir en guinda y en amarillo, horizontal y vertical. Ahora, si es que acá tenemos la fortuna de tener un ángulo de referencia, supongamos θ, y supongamos que este vector, ¿no? Porque con lo que se trabaja son con módulos, supongamos que este sea el vector A, ¿no? El vector A, supongamos, yo voy a trabajar con su módulo de A. Entonces, este de acá, ¿qué vector sería este? ¿O qué módulo tendría? Tendría el módulo A, ¿no? O sea, el mismo que el azul, pero multiplicado por el coseno de θ. Y como le digo a mis estudiantes, el coseno es porque está adyacente, es como si estuviera a su costadito, ¿no? Al costadito del ángulo. Mientras que el amarillo es prácticamente lo opuesto, ¿no? O sea, recordad que el vector siempre busca sus paralelas también. Entonces, ese vector de repente pudo haber estado acá, ¿no? El amarillo, ¿no? ¿No? Pero bueno, pero no está, no está acá, pero se puede trasladar. Eso significa de que pudo haber cerrado el triángulo. Entonces, si cerraba el triángulo, ¿qué era? Era el módulo del vector A, ya no por el coseno, sino por el seno. El opuesto siempre por seno y el adyacente siempre por coseno. Entonces, este es un movimiento básico en estática, porque, por ejemplo, yo tengo un bloque, ahí está, tengo un bloque, y se jala en forma diagonal, supongamos así, con, supongamos, 50 newton, ¿ya? 50 newton, ¿no? Ese es en estática. ¿Qué es lo que hago? Primero tengo que saber si hay un ángulo de referencia, y efectivamente te dan un ángulo de referencia. Supongamos de que esto de acá sería 37 grados, ¿ya? Supongamos que estos fuesen 37 grados. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Haríamos esto, ¿no? Abriríamos en una horizontal y en una vertical. Ahí está. Listo. Entonces, lo que yo tendría sería 50, 50, como está al costadito del ángulo, cos, ¿de quién? De 37. Eso es lo que se hace comúnmente en física. ¿Y este 50 qué cosa es? Es justamente el módulo, es la cantidad. Ahí no te está diciendo hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. No, solo cantidad. Por eso que se está trabajando con módulos. Entonces, de 50 coseno de 37. Y lo de amarillo, entonces, ¿qué sería? Sería rápidamente 50 seno de 37. ¿Qué es lo único que tendría que manejar acá? Justamente tendría que manejar el valor de mis triángulos notables y de mis razones trigonométricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, como todavía no estamos en ese tema, pero sí le voy a sugerir que vaya investigando, ¿no? Acerca de las medidas de los triángulos notables, porque es muy importante y es indispensable eso. Seno seno de 37, ¿cuánto sería? 3 quintos, ¿no? Seno de 37 es 3 quintos, ¿no? ¿Y cuánto sale esto? Esto saldría 30, ¿no? Entonces la parte de amarillo, ¿cuánto vale? 30 newton. La parte de rojo sería los 50 por el coseno de 37. ¿Cuánto es coseno de 37? 4 quintos, ¿no? Profesor, ¿de dónde saca esos valores? De los triángulos notales, nada más. ¿Y cuánto sería esto? Esto sería 40. ¿40 qué? 40 newton. O sea, lo de amarillo, 30, lo de rojo, 40, y obviamente el de negrito es la famosa resultante, ¿no? O módulo de la resultante. Es por eso de que acá lo que se busca es que esté en una sola línea. O sea, acá, por ejemplo, está el vector A, por lo tanto, tú tienes acá módulo de A, ¿no? Porque estás trabajando con medidas. Y este de acá sería abrir por acá, ¿no? Abrir, ¿no? ¿Y cómo lo abres? Sería módulo de A. ¿Por qué? Por el coseno del ángulo que te están dando de referencia acá, ¿no? O sea, de alfa. Es por eso que tengo esta primera parte. Ahí está, mira. Clarito está, mira. ¿No? Mira, es lo mismo. Ya te he dicho que acá usan doble línea, pero es lo mismo que si estuvieran usando una línea.
y eso lo están multiplicando con el b, ahí mismo, en la misma dirección. Están multiplicándolo por el b. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Obviamente no vas a multiplicar por el vector, sino por el módulo del vector. Ahí está, módulo del vector. Entonces, ¿cuánto te quedaría esto? ¿Cuánto te quedaría esto multiplicado por esto? Junto el a con el b, ¿no? Así, ¿no? A entre palitos, b entre palitos, que representa módulo de a, módulo de b, y el coseno de alfa al final. Ahí está. ¿Y este es el resultado de quién? Este es el resultado de multiplicar de forma numérica o de forma escalar el vector a por el vector b. Y esta parte es importantísima. Entonces, el producto escalar, ¿con qué coincide? Producto escalar de dos vectores es módulo, o sea, el tamaño del primero, por el tamaño del segundo, multiplicado por el coseno del ángulo que están formando. Entonces, dadas estas ideas, yo voy a poder resolver, ¿no? De manera adecuada ejemplos que puedan esclarecer esta parte, ¿no? Entonces, ok. Muy bien, entonces esta es la primera parte de esta sesión. Ok.